Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan en esta sesión de pleno como cada semana. El asunto que hoy pongo a consideración de mis colegas es de especial relevancia al encontrarse relacionado con las acciones emprendidas por el Estado mexicano para contar con la cantidad de las vacunas que son necesarias y así, en consecuencia, hacer frente a la emergencia ocasionada por el virus COVID-19. En el caso que nos ocupa, una persona requirió a la Secretaría de Salud le informaran sobre los países que han solicitado a México vacunas donadas contra la COVID-19, el total de vacunas que ha donado México a otros países, además de los países a los que México les ha solicitado vacunas donadas para ser aplicadas a las y los mexicanos, la cantidad de vacunas donadas que ha recibido México y el total de vacunas que ha comprado México. Este tema, por supuesto, que ya ha sido expuesto en el Pleno, pero aquí el componente adicional es el tema de la donación. En respuesta, la Secretaría de Salud reservó su información con base en el artículo 110, fracciones primera y segunda de la ley de la materia, señalando que cuenta en sus archivos con información relativa a donaciones de vacunas contra COVID de la empresa AstraZeneca en México a países de América Latina y el Caribe y un expediente de donaciones. Pero en este sentido refirió que dar a conocer la información conllevaría la afectación de las obligaciones pactadas, lo que daría paso a un problema de salud pública en razón de que se estaría obstaculizando o bloqueando acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país y se posibilita la destrucción, la inhabilitación o el sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico e indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, como es justamente la vacuna, que es un insumo esencial, sabemos, para la ejecución de la Política Nacional de Vacunación como acción extraordinaria para hacer frente a la pandemia. Asimismo, que el Consejo de Seguridad Nacional estableció que la campaña nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 se considera un asunto estratégico de seguridad nacional. Y por otra parte, el sujeto obligado señala que el objetivo de la negociación es dar a nuestro país la oportunidad de beneficiarse con un amplio número de dosis de la vacuna COVID-19, asegurando un acceso oportuno y seguro a las mismas, facilitando su objetivo de adquirir dosis seguras y eficaces cuando éstas se encuentren disponibles. Además, el sujeto obligado, la Secretaría de Salud, indicó que el proceso de negociación para obtener de manera oportuna la vacuna impacta en las relaciones sociales e incluso en los aspectos de salud mental. Sin embargo, respecto de la cantidad de vacunas donadas que ha recibido México y el total de vacunas que se han comprado, precisó que la información estaba disponible públicamente y proporcionó las ligas de acceso respectivas al particular. Derivado de lo anterior, la persona que solicitó la información se inconforma con la clasificación y la entrega en una modalidad o formato distinto al que originalmente solicitó. Posteriormente, durante la tramitación del recurso de revisión, el sujeto obligado reiteró su respuesta y además añadió que la información era reservada, confidencial, en términos del artículo 113, fracciones primera, segunda y tercera de la misma materia. Ahora bien, derivado del estudio realizado por mi ponencia, fue posible advertir que aquella información que ponga en riesgo la operación de la campaña nacional de vacunación puede ser protegida en la medida que posibilite esa destrucción, esa inhabilitación o ese sabotaje de cualquier infraestructura que sea de carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable provisión de bienes o servicios, e incluso, de manera muy particular, que pueda obstaculizar o bloquee acciones tendientes para prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el territorio nacional. Sin embargo, la información que solicita el anterior solicitante o recurrente no revela normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para tal propósito. Y su publicidad de ninguna forma, desde nuestra óptica, podría ser utilizada para actualizar o potenciar esa amenaza, pues solamente se requieren principalmente datos numéricos que no dan cuenta de estos aspectos ya mencionados. Por lo cual,
En nuestro estudio concluimos que la información generada o solicitada no representa de ninguna manera un riesgo a la seguridad nacional, ya que no se trata de datos específicos sobre el procesamiento de vacunas, sus protocolos de seguridad o datos cuya difusión pudiera potenciar eventualmente una amenaza. Incluso, si bien el Consejo de Seguridad Nacional estableció que la campaña nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 se considera un asunto estratégico de seguridad nacional, este instituto, este pleno, ha sido consistente al sostener que dicha determinación se circunscribe la información que dé cuenta de las instalaciones en donde se efectúe la aplicación de la vacuna, los efectivos de personal e instituciones que involucra, los procesos operativos que demanda el correcto resguardo y el aprovechamiento de sus insumos, los trámites administrativos y jurídicos que implique, así como determinaciones del Estado mexicano que imponga justamente la campaña de vacunación. Lo cual, como en su oportunidad lo señaló la comisionada Román hace algunos plenos, no implica que de manera general y prima facie toda aquella información relacionada sobre dicho tema deba de ser reservada por ese solo hecho, pues se debe atender al caso concreto, es decir, analizar caso por caso. Por otra parte, se da cuenta también que el Estado mexicano está en constante proceso de negociación, entre otros, con otros estados y las farmacéuticas internacionales, en aras justo de obtener los mejores y mayores beneficios, lo que impacta directamente en la salud de la población mexicana. Por ello, es que de ninguna manera implica que dicha negociación o dichas negociaciones se centren o sean exclusivas a las donaciones de vacunas. Aunado al anterior, si me permite, destaca el hecho de que el propio gobierno mexicano justo se ha encargado de dar a conocer por diversos medios información sobre celebración de donaciones a través de diferentes conferencias matutinas. Se ha informado, por ejemplo, que la Embajada de Estados Unidos anunció la llegada de 3.402.900 dosis de la vacuna AstraZeneca donadas a México por el gobierno de Estados Unidos. En otra conferencia se dijo que con una quinta entrega, Estados Unidos aportó 10.980.900 dosis de vacunas a México. En otra situación, que entregó 1 millón de dosis de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca a la República de Ecuador, que en su momento el gobierno mexicano donaría 480.800 vacunas a Guatemala, a El Salvador y a Honduras, así como 10,000 vacunas COVID a San Vicente, a las Granadinas y 2,000 a Dominicana. Esto resulta relevante ya que en el caso concreto no se advierte que la difusión, inclusive anticipada, sobre la realización de donaciones de vacunas pueda, como dijo la Secretaría de Salud en su respuesta, poner en riesgo las negociaciones que en su caso se están llevando a cabo con otros estados, sea para recibir o para enviar estas. De igual manera, en el proyecto que pongo a consideración se advierte que la información solicitada no corresponde a datos personales, no guarda relación con operaciones bancarias, operaciones fiduciarias, con datos de carácter comercial o industrial que puedan representar una ventaja económica a su titular con el ejercicio de facultades de comprobación fiscal o con operaciones bursátiles o que esté relacionada con los usuarios del servicio público de correos, pero tampoco se acredita que la información solicitada esté relacionada con datos proporcionados por personas morales con el carácter de confidencial, ni que estos comprendan hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relacionados a una persona que pudiera pues ser útil para un competidor. Por lo cual, bajo la perspectiva de un servidor, no se justifica esta clasificación de información hecha valer por el sujeto obligado. Por otro lado, en relación con la cantidad de vacunas que ha recibido México y el total de vacunas que ha comprado, se advierte que si bien las ligas electrónicas proporcionadas por el sujeto obligado permiten acceder a esta información relacionada con lo requerido, la Secretaría de Salud fue omisa en ofrecer mayores datos al particular sobre la forma adecuada y eficaz para llevar a cabo esta búsqueda respecto a los puntos que requirió particularmente en la solicitud de información y que la información disponible no contiene todos los datos de interés del solicitante.
Además, que la información entregada corresponde a publicaciones de registros de otras instituciones gubernamentales y no así del propio sujeto obligado, la Secretaría de Salud, que en su caso obre pues en los archivos de esta Secretaría. Por lo cual, no es posible, bajo nuestra óptica, dar por válida la remisión a la consulta pública, ya que esta no permite acceder a la totalidad de la información solicitada por el particular. Dicho esto, debemos de recordar, si me permiten, que nuestra Constitución tutela el derecho a la salud en su artículo 4. Es decir, se trata de un derecho humano, de un derecho que tiene toda persona de acceder a los servicios de salud que brinde el Estado mexicano como tal, en forma concurrente con los 3 órdenes de gobierno, materializado a través de sus dependencias gubernamentales, como en este caso lo es la Secretaría de Salud. De ahí que en el caso en que se expone, resulta del interés general, pues como lo he señalado en diversas ocasiones previas, brindar información amplia sobre la actuación y los medios con los que cuentan nuestras autoridades para enfrentar los efectos de la pandemia es un tema prioritario, es un tema vital, es un tema fundamental. Con esto, afirmamos pues que la información sobre el quehacer de nuestras instituciones para obtener las vacunas que garanticen a la población mexicana la dotación de un esquema completo no puede por ningún motivo considerarse como un tema de riesgo, sino al contrario, un elemento indispensable y necesario para brindar a todas las personas la herramienta informativa que les ayude a demandar la garantía del derecho a la salud, a través, obviamente, de los servicios que el Estado mexicano está obligado a proveer, ello con la consecuente finalidad de mitigar los efectos de la pandemia después de 2 años. Es en este contexto que cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enumerado los principales estándares en materia de derecho a la salud aplicables a la situación que actualmente nos sigue ocupando, de los que destaca garantizar el derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social también, a través de la atención de la salud que sea oportuna y apropiada, y garantizar en consecuencia el acceso o el derecho de acceso a la información. Incluso también, como lo he precisado en sesiones anteriores, este pleno ha sido persistente en el acompañamiento a diversas instituciones para que de una manera progresiva se vaya haciendo pública la información que genera en este contexto. Lo anterior, ya que estoy convencido de que la publicidad de la información fomenta la confianza en esta época de crisis y es indispensable para que las personas que buscan tranquilidad y claridad sobre la actuación de sus instituciones públicas ante la situación de la pandemia. Así pues, la protección más amplia del derecho a acceso a la información, estoy seguro que permitirá que las personas tengan una percepción más clara sobre el actuar de nuestras autoridades públicas o nuestras instituciones, mejorando en consecuencia su confianza en ella. Por ello, pues, es que es necesario establecer vías de comunicación que permitan tener una percepción más profunda y clara sobre el quehacer de sus instituciones. Por ello, por todo lo anteriormente expuesto, es que hago una invitación muy respetuosa a mis colegas, compañeras comisionadas y comisionados a que acompañen la propuesta de revocar la respuesta de la Secretaría de Salud a efecto de que entregue la información solicitada por el particular. Es cuanto, comisionada presidenta.